Gracias, presidente. A los miles de vallecanos que nos votaron el 4 de mayo, desde Vox, les damos las gracias. Sois valientes, sois héroes, porque habéis luchado por vuestra libertad para ejercer el voto que queríais plantear, a pesar de las presiones de la izquierda violenta de este país. A los bucaneros, banda de la izquierda violenta, banda de delincuentes que decían que no íbamos a pasar. Hemos pasado, hemos decidido quedarnos y allí seguiremos, como en el resto de España, le pese a quien le pese. Lo demostramos el 7 de abril y el 4 de mayo y lo seguiremos demostrando en el futuro, a pesar de las conductas, y no cabe otra calificación, de las conductas criminales de algunos de los ministros. Porque es criminal permitir la concentración de 700 violentos el mismo día, hora y lugar en que se celebraba el acto de Vox en Vallecas. Porque es criminal permitir que los violentos se acercaran a menos de 20 metros de los asistentes a ese acto. Y porque es criminal que no se dispersara a los violentos hasta después de haber llevado sus ataques y sus agresiones a los asistentes al acto de Vox. Y porque también es criminal que haya ministros que hayan defendido los ataques de los violentos. Porque también es criminal que haya ministros que hayan agradecido a los violentos sus ataques. Porque es criminal que haya habido ministros que han culpabilizado a aquellos que estuvimos en ese acto y que recibimos las agresiones. Como señalaba nuestra portavoz adjunta, Macarena Olona, en este Parlamento, los hechos descritos son de los más graves que han ocurrido en nuestra democracia. Responden a la ejecución de un plan que, así en su finalidad como en su resultado, encaja con nítida claridad en el concepto normativo de violencia política. Hay una intención y unos objetivos políticos. Se causan unos daños de carácter político. Y detrás de la violencia se esconde una pretensión de cambio, reforma o revolución. La violencia es el instrumento al servicio de unos fines que en este caso pasaban por provocar un cambio político y social que permitiese a las fuerzas de la izquierda hacerse con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, mediante la violencia política contra Vox, instigada, permitida y justificada desde el mismo Gobierno de España. Y lo que es igualmente grave, los hechos descritos guardan extraordinaria similitud con épocas pasadas de nuestra historia y de una historia muy negra en España, también protagonizada por el PSOE. Con todo lo ocurrido y con la actitud de la izquierda violenta, yo acuso a la ministra Montero de ser responsable de los ataques en Vallecas el 7 de abril. Yo acuso a la ministra Belarra de ser responsable de esos ataques en Vallecas el 7 de abril. Yo acuso a la ministra Maroto de ser responsable de esos ataques en Vallecas el 7 de abril. Y yo acuso al ministro, ya por siempre indigno, Marlaska, de ser responsable de esos ataques en Vallecas el 7 de abril. Porque es verdad, se quería buscar un muerto aquel día. Y, señorías de la izquierda, se equivocan, ustedes se equivocan. Como dijo Santo Domingo de Silos, la vida podéis quitarme, pero más no podéis. Si ustedes pretenden que caigamos alguno de nosotros, tienen que saber que otro vendrá a ocupar su lugar. Y hay muchos españoles dispuestos a ocupar el lugar
de los que podamos caer. Y cada vez que nos vengan con sus matones, macarras y pirracas, nos hacen más fuertes y ustedes son más débiles. Fíjense, si no, en el señor Iglesias. ¿En qué ha quedado el señor Iglesias? Huido y descoletado. En eso ha quedado el señor Iglesias. Así que es cierto que urge restituir la credibilidad del Ministerio del Interior y, por encima de eso, la seguridad y la libertad en España. Y todo ello pasa, entre otras medidas, y por eso lo exigimos, el cese de las ministras Montero, Belarra y Maroto y el cese del ministro gran indigno Marlaska por el bien de España. Y, por cierto, no veo al señor Rufián. Ayer nos hizo una pregunta. Ahora yo le voy a hacer una pregunta al señor Rufián. ¿Cree usted en la República de Cataluña? Pues que sepa que, como dijo aquel, la República no existe. Idiota. Muchas gracias.